bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al programa número 6 de la segunda temporada de A Grito Pelao. Hoy tenemos con nosotros a Hola, ¿qué Verónica tal? Cervilla. Hola, Verónica. Para todos los que nunca habéis visto el programa, os explico un poco. Es un programa de entrevistas a escritores y escritoras de terror. Entonces, normalmente el programa gira en torno a la literatura en general del autor o la autora y en particular de un libro. En el día de hoy tenemos entonces a Verónica Cervilla y hablaremos de su libro ¿Quién cuidará de ti?, que va a reeditarse y sale en preventa el Esto es. lunes, ¿verdad? Con la editorial Sí, Literap. literal, el lunes hasta el 16 creo que está en preventa. Exacto, del 1 al 16 o algo así, un par de semanitas. Estará en preventa en Literap con una portada chulísima que además es muy, habla mucho del libro también, ¿no? La comentaremos ahora si quieres, Verónica, también. Bueno, la dinámica de las entrevistas es normalmente te presento un poquito, luego leemos un pequeño fragmento del libro, porque siempre me gusta poner a los que van a escucharnos en contacto con el libro y luego ya empezaremos a hablar Perfecto, y hacer algunas yo te preguntitas sigo. sobre el libro. Bueno, pues Verónica Cervilla es escritora, es guionista, es traductora, es Sí, profesora también, ¿verdad? Todas estas cosas y muchas más. Tiene un gran número de relatos publicados en diferentes antologías y también en revistas. Ganó, bueno, antes de que ganara, también es editora de la revista Tartarus, ¿verdad? Que fue nominada al premio Ignotus. Como decía, es profesora de narrativa audiovisual sí. para videojuegos, ¿verdad? Además, ha escrito también varios libros como la saga Pocket, que es autopublicado, y además ganó con la primera edición de ¿Quién cuidará de ti?, el libro del que hablaremos hoy, ganó en 2020 el Ripley. Y entonces, ahora, en ese momento estaba publicado por la editorial Triskel y ahora pues se ve reeditado, como decíamos, por Literap. Entonces, bueno, pues nada, las primeras dos preguntitas son un poco para ponerte en contexto y para conocerte mejor. He leído en tu web bueno, que esto te va la marcha de la escritura desde muy pequeñita, ¿verdad? Y que tu primer premio literario, vamos a decir, fue con 14 años. Entonces, cuéntame un poco si tuviste a un Cicerone que te agarrara de la mano y te llevara o simplemente es que ya te Sí que me gustaba de gustaba pequeña. escribir y leer sobre todo, pero es verdad que yo me animé a enviar este relato en particular porque tuve la suerte de que en el instituto tenía una profesora de lengua que me animaba mucho a escribir y que leía lo que yo escribía, que yo no se lo solía enseñar a nadie. Y, y me dijo, hay un concurso y uno de los relatos que has escrito está guay, envíalo y tal. Y yo le hice caso y fíjate, y gané. Y eso es como que te da un poco Y de ánimo a seguir, ¿no? claro, sí, sí, claro, normal. Y supongo que también los compañeritos y la gente de esa Claro, época, ¡ay, qué guay!, ¿no? con Y eso 14 te da años. muchísimo ánimo. Y claro, y Verónica, ¿de qué iba ese primer relato con Pues 14 era años? un, sí me acuerdo, Si te acuerdas, claro. era el relato en primera persona de una mujer que había estado en una relación de abuso y, y encontraban, Ujú. era un poco, igual es un poco es siniestro para la edad, pero la cabra tira Apuntabas y maneras ya, ¿no? encontraban su cadáver y entonces había un relato a dos bandas entre lo que ella había escrito en un diario y lo que escribía el forense que hacía la autopsia de su cadáver. Qué guay, ¿no? ¿Era No, muy no, no extenso era o...? unas 5 o 6 páginas, no recuerdo el número de palabras que había de límite, pero no, no era muy extenso. Ah, qué guay, ¿no? Pero súper interesante como historia, Sí, ¿no? Para ser tan la pequeña garganta ya un poco bastante mal, ¿eh? imaginación y tirando, y tirando por lo siniestro además, ¿no?
Bueno, además, dices también, bueno, yo te conocí en persona a ti en el Festival Terramur en Murcia, donde tuvimos la oportunidad de compartir una mesa redonda en relación al terror y la gente que viene y las que no viene, pues lo sabrá ahora, saben que este canal va alrededor siempre de la literatura de terror. Entonces, tú te describes a ti misma como un amante del terror y de lo oscuro. ¿Qué te permite hacer este género que no te permite hacer Para otro mí, género? lo hablaba también con Celia, que estaba con nosotros allí en el Terramur, es porque el único género que me permite escribir con libertad y sin limitaciones, del tema que sea, pero también desde la perspectiva que sea. He intentado hacerlo desde un punto de vista realista alguna vez y me cuesta mucho trabajo, porque creo que hay temas, sobre todo los que me interesan a mí, que son mucho de perfiles psicológicos de los personajes y demás, que me parece que desde un punto de vista realista se quedan un poco cortos. Y, y el terror te permite exagerarlo y ir un poco más allá, ¿no? Y al otro lado, quizás. Sí, Y claro. el poder de la metáfora, ¿no? Y meterte un poco en la parte oscura de lo que yo cuento, porque de otra forma lo vería frío, ¿no? Como complicado entender a un personaje que, como por ejemplo el de la novela de Quién cuidará de ti, desde fuera. ¿Y tú crees entonces que, bueno, muchas veces decimos, ¿no? Y los que estamos acostumbrados a leer terror y todo lo que es fantástico, siempre se utiliza esta palabra que está súper quemada, que es que la realidad supera a la ficción, ¿no? O sea que por mucho que haya esta metáfora, hay cosas jodidas en la vida Sí, lo real, que ¿no? pasa es que yo también me acuerdo mucho de lo que me decían en la escuela de cine y es que es más importante la verosimilitud que la verdad. Que a veces las Ujú. cosas que pasan en la realidad son impactantes, pero la forma en que pasan, no tanto. Y entonces, para eso está la ficción, para dramatizarlo todo, ¿no? Y Claro. parezca que fue así, Sí, sí, sí. que es un poco también lo que pasa a lo mejor en esta novela, que sí que está basada en una experiencia personal, pero que he tenido que decirle a mucha gente que mi madre no acabó así. Vale, que yo lo he exagerado, que al final es terror. Claro, bueno, y eso es lo que pasa, ¿no? Que nos pasa a muchas, ¿no? Que dice, uy, tú lees eso, uy, tú escribes esto, ¿No? ¿qué te pasó a ti, no? ¿Qué te ha pasado en la vida, no? No, no, sí, muchas veces hay que dejar Sí. claro que hay que leer de todo y el terror está inspirado en lo que Yo, está yo leo inspirado, de pero todo. es El terror es lo que literatura, escribo porque me ¿vale? gusta. Terror, fantasía oscura, pero leo de todo. Y luego también pienso que el hecho de escribir terror es lo que te hace un poco seguir cuerda, ¿eh? Porque si no hubiera una vía de escape. Totalmente de acuerdo, escribir y leerlo, Sí, sí. sí, sí. Hace poco que vi la película de Evil Dead, este remake que han hecho y tal, que es una locura, Ujú. gore, impresionante. Y pensaba, "Uf, a los que nos gusta esto igual sí que estaba un poco mal de la cabeza, pero en verdad es divertimento total, ¿no? No sale de la pantalla, se queda ahí. Claro, esa abstracción, yo digo, ten miedo del que solo lee cosas empalagosas y super happy flower, que no digo que no lo leamos también de vez en cuando, pero si solo lees eso, es que ahora mismo tu Sí, mundo no interior hubiera es bastante por oscuro, ninguna ¿no? parte. El mío se ve, está claro, está ahí. No hace falta guardarlo. Bueno, pues si te parece voy a leer entonces un pequeño fragmento de quién cuidará de ti y luego pasamos a las preguntas sobre el libro. Me voy al capítulo 5, que creo que he encontrado aquí un pequeño trozo que puede servirnos bien como de introducción. Eh, Miraba a la vieja mientras comía en el orden en el que había que hacerlo. Pan, un bocado, un trago de agua, y sentía sus dientes castañetear con el roce de los cubiertos en el plato. Algunos detalles en los que nunca se había fijado, como la forma en que doblaba la servilleta sobre su regazo, o los montocitos que hacía con la miga de pan que no se comía, empezaban a ponerle de los nervios. ¿Quién era esa mujer que estaba sentada a la mesa con ella? Mañana que tendré que ducharme antes de ir al médico, dijo doña Petra mirando por encima de las gafas de cerca. Hay que ir limpia esas cosas. Me levantaré temprano, no te preocupes, comentó Amelia con desgana. ¿Vais en el coche?
¿En nuestro coche o en el de tía Elisa?, preguntó Eddie. Su hermana no va, se adelantó a responder Sofía con malicia. Tiene muchas cosas que hacer. Así solía expulsar Sofía a Elisa de su familia. No la soportaba y si no lo había puesto en su sitio antes era precisamente para tener cierta cordialidad mientras doña Petra viviera. Pero de ahí a decir en voz alta que era su tía, había un mundo por el que no pensaba pasar. ¿Vale? Entonces, bueno, he elegido este pequeño fragmento porque creo que nos puede servir bastante para comentar dos temas. Por un lado, los personajes, ¿no? Porque aquí ya aparecen muchos de ellos, entonces nos puede dar pie a esto. Y luego hablaremos del monstruo, ¿no? Que es lo que me gusta de este fragmento, esa descripción, ¿vale? Entonces, tenemos aquí en este pequeño fragmento aparecen 4 personajes directamente y uno indirectamente, que digamos que son los 5 protagonistas del libro. Está Amelia, Lisa, indirectamente, Eddie, doña Petra y Amelia. Eddie, Amelia lo he dicho, me falta, y Sofía. Sofía. Háblame de estos personajes. Pues la perspectiva a partir de la que nosotros entramos en la historia es la de Amelia, que es una madre de mediana edad que se ha divorciado hace poco y llega a su casa su madre, que es doña Petra, que ya como podéis intuir la relación entre ellas dos está un poco regular, ¿no? En el fragmento que has leído tú ya se ve. Amelia tiene 2 hijos adolescentes, Eddie y Sofía. Sofía ya en la universidad, un poco más de adolescente. Y Elisa es la otra persona que se nombra, que es la hermana de Amelia, la otra hija de doña Petra. Y ahí formamos un poco 3 generaciones de mujeres, ¿no? Doña Petra, su hija y las nietas, y la nieta. Y las relaciones que tienen entre ellos y sobre todo qué pasa cuando doña Petra llega a casa de Amelia. Exactamente. Nos ponemos entonces un poco en contexto. Tenemos, como tú decías, a Amelia, que es desde donde se nos presenta la narración. Y entonces doña Petra, que es la madre, que va a venir a vivir a casa de Amelia porque ha tenido... ¿Qué temporada? Porque ha tenido un pequeño accidente y entonces pues tiene el brazo en cabestrillo, ¿no? Y entonces, como es una mujer mayor, pues se va temporalmente a casa de su hija y de sus 2 nietas, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poco de argumento rápidamente, sin hacer spoilers, porque os recuerdo que la preventa empieza el lunes, así que tenéis que comprarlo todos y todas. A ver, ¿qué va a pasar entonces? Sí, un poquito, una vez que ya ¿verdad? que llega a casa, lo que notamos al principio es que a Amelia la idea solo de tener a su madre en casa unos días ya le pone nerviosa. Amelia es un personaje que tiene una inseguridad bastante grande por distintos frentes. Uno de ellos es el matrimonio del que viene, el divorcio y todo lo demás, que no se profundizan demasiado, pero se ve qué ha pasado ahí, se intuye. Pero el mayor es su infancia y su vida con su madre. Entonces, el hecho ya de tenerla en casa le supone un estrés añadido. El problema surge cuando se dan cuenta de que, aparte del problema del accidente, de lo que le pasa en el brazo, a su madre le empiezan a suceder cosas un poco raras. Como Amelia trabaja en una residencia de ancianos, achacamos eso pues a la edad y demás, pero los fenómenos se intensifican de tal forma que ya no tienen pinta de ser solamente pues cosas que se olvidan con la edad. Y digamos que el argumento se va oscureciendo un poco en ese sentido. Exactamente. Y te paro ahí. Exacto, muy bien. Entonces, lo que decíamos, remitimos otra vez al fragmento que he leído en el que entonces Amelia describe a su madre, pues eso, con asco, un poco, yo creo que ese fragmento ya hay otras partes un poco diseminadas por el libro, pero son realmente descripciones como si fuera un monstruo, ¿no? Y que cualquier cosa que hace le sienta mal y no le gusta. Y bueno, tenemos a esta madre y luego por otro lado tenemos Sí. también a la hermana. ¿Y quién es esta hermana? ¿Y cómo es? Es A súper todo el mundo maja. le cae genial. Elisa.
Elisa es un poco la astilla de Doña Petra, o sea, nace del mismo árbol y se parece mucho a ella. Doña Petra es una mujer muy criticona, muy estricta, sobre todo con Amelia, y no estricta en el sentido de disciplina, sino pues, en criticarla en todo lo que hace, en cómo vive, y, y Elisa es, sin embargo, para ella su hija preferida, digamos. Y Elisa y Amelia tienen una relación de poder ahí en la que Elisa siempre sale ganando. Se aprovechan mucho de la inseguridad de Amelia y, y digamos que Elisa es uno de los obstáculos a que Amelia tome un poco las riendas de su vida y decida qué pasa y qué hace con su madre. Ujú, ujú. Exacto, porque hay que decir que además de ser un poco, vamos a decir, un poco impotente, de no tener las riendas de su vida, vemos muchas partes del libro en el que es un personaje bastante profundo porque ella se nos presentan los pensamientos y ella piensa que quiere hacer algo, pero es que realmente no es capaz, ¿no? Entonces, no sé si conoceréis a gente así, ¿no? Pero hay gente que realmente reacciona y actúa de una forma completamente diferente. Y es la riqueza de cómo está también escrito el personaje, ¿no? Que es bastante Sí, profundo en ese aspecto. el tipo de personas que no saben cómo ocuparse de un conflicto, no saben enfrentarse a un conflicto, no saben defenderse a sí mismos. Ha estado mucho tiempo, ha minimizado mucho su madre mucho tiempo y ya llega a un punto en el que la autoestima la tiene bastante baja y es difícil hablar cuando está en esa posición. Y bueno, entonces vamos con los monstruos. ¿Quiénes son los monstruos de esta A ver novela? cómo respondemos a eso sin hacer spoilers. Exacto, no, no te preocupes. Yo te Pues voy cortando. aquí hay un poco monstruos visibles, tangibles, entre comillas, y un poco monstruos internos, que yo creo que son los más interesantes, ¿no? Quizá Doña Petra acaba convirtiéndose en un monstruo poco a poco para Amelia, porque también hay una transformación aquí en cuanto a cómo ves a tus padres cuando eres pequeño y cómo los ves cuando vas creciendo y te das cuenta de que son humanos como tú y un día van a morir. Y Claro. ese comprender eso, cuando eres pequeño no piensas en hacerte viejo y lo que conlleva, pero Amelia está en una edad en la que ya empieza a plantearse esas cosas y ya las ve, ya ve que le salen arrugas y todas esas cosas, ¿no? Y el tema de la vejez ya aparece por ahí y da más miedo que cuando tienes 15 años. Y esos Exacto. son Doña Petra y todos los monstruos interiores de Amelia, que son pues ese miedo a la vejez, a la muerte y tal, se van personificando un poco en la novela. Claro, y bueno, tenéis que tener en cuenta que ahora hablaremos de la parte fantástica de la novela sin desvelar nada, porque hay parte fantástica también, pero tenéis que tener en cuenta que es una novela que también, bueno, pues habla del terror de lo cotidiano y del terror en el seno familiar, ¿no? Entonces, como decía Verónica, Amelia parece la víctima y que su madre es como el monstruo para ella, pero ella misma también es un monstruo para ella, pero al mismo tiempo Elisa también es un monstruo para ella, pero ella es un monstruo para otras personas en algún momento y a la vez la defensora suprema de su madre, ¿no? Por ejemplo, Sofía también es un monstruo para otras personas, ¿no? Creo que como el personaje que es un poco más puro en toda la novela es justamente el personaje más joven, que es Eddie, ¿no? Que sí que es extremadamente bondadoso, ¿no? Está Y un poco parece más paciente. alejado por Entonces, bueno, edad y por género, porque al final todas las mujeres de la historia se ven un poco, tienen que pensar en que este papel de cuidadora, a quien le toca es a ella. Entonces, por eso Sofía es quien reacciona, porque ella sabe que si le toca a alguien va a ser a ella. ujú, ujú. Exactamente. No recuerdo ahora, Sí. a Elisa es la mayor, ¿verdad? O sea que a pesar de todo es un papel que suele tener
la mayor. Además, Elisa no Sí, tiene tiene, hijos. aparece una mención cuando ¿Sí entra a tiene? casa de, Amelia entra a su casa, tenía fotos de mis sobrinos, no, Ah, no eso. hablamos, nunca los vemos. Vale. No Ujú. hablamos, pero bueno, sí que tiene más dinero además. O sea que por causa lógica debería ser la que se ocupe de su madre, ¿no? O sea, simplemente por lógica. Pero bueno, no es así. No es justo el Sí. libro como tampoco es justa la vida en estos casos, ¿no? Entonces tenemos aquí un poco un terror, como tú decías, psicológico y a la vez también terror de lo cotidiano, ¿no? Terror a la familia y como esas personas que están más cerca de nosotros cada día son las que quizás nos pueden dar más miedo. Y entonces pasamos, si quiere, un poco a la parte fantástica, sin desvelar y sin hacer spoilers. ¿Cómo consigues insertar el elemento Aquí fantástico? hay una cosa que sucede en la novela y es que a Doña Petra le diagnostican una enfermedad que ella sabía que tenía, pero es ahora cuando vamos viendo sus síntomas, que es Parkinson. El Parkinson conlleva a veces tener alucinaciones. Entonces, a mí me sirve, es una herramienta perfecta para jugar con lo sobrenatural. Y, y de hecho hay una mezcla entre que es real y que no. Y me gusta el hecho de que haya gente que se lea la novela y nunca sepa qué fue real, qué vio de verdad Doña Petra o Amelia y qué fue de verdad, si sucedió algo sobrenatural o todo estaba en su cabeza. Pero la mayoría de lo sobrenatural que ocurre está, por un lado, por la enfermedad que tiene Doña Petra y por otro, por esa, digamos, simbiosis que pasa cuando tú cuidas de alguien todo el tiempo y no hay separación entre tu vida y la suya. Y llega un momento en Y el la que, de la otra ¿dónde persona. acabo yo y dónde empiezas Ujú, tú? Y si yo veo lo que ujú. ves tú, ¿qué me está pasando, no? Bueno, y hay un personaje también muy entrañable que es Sunday, que es un señor de la, de la residencia, bueno, nos sirve un poco como de puerta, ¿verdad? De explicación. Es como el velo, Sunday, entre la fantasía y la realidad de esta, que habla, ¿no? También de toda esta parte. Bueno, te dejo contar a ti de Sí, orishas. porque no quería tampoco dar una idea de la muerte como algo horrible. Y la religión Orisha tiene una visión de la muerte que me gustaba mucho. Y es simplemente como un paso, una etapa más, un paso más a lo siguiente que toca después de cuando ya se acabó esta etapa. Y, y entonces yo decidí concentrar esa visión filosófica de la vida, más filosófica que religiosa, en Sunday, que es quien calma un poco a Amelia en ese sentido, porque él está más cerca de la muerte que ella solo por edad. Y sin embargo está sereno. Claro. Y creo que el contrapunto de estrés que lleva Amelia y de tranquilidad que lleva Sunday con esa idea sobrenatural porque cree en sus dioses de orilla y todo esto, está guay. Vamos al punto de vista, bueno, hemos hablado también de los grandes temas que han salido aquí, como por ejemplo la muerte, la vejez, ¿no? Que está íntimamente ligado con la muerte, la memoria, ¿no? Que también la memoria, las alucinaciones, la enfermedad mental y el miedo, que es creo el hilo conductor de todo el libro, porque es ese miedo continuo, ¿no? Que siente Todo. Amelia por todo. Vamos a hablar del punto de vista técnico ahora. Es un libro extremadamente sensitivo. Explícanos un poco con qué buscabas y cómo consigues esto, porque también sé que a veces nos escuchan escritores y todo esto, entonces podría ser interesante. Pues sobre todo porque creo que estamos muy acostumbrados al terror visual del cine y la gente a veces que no lee Ujú. terror, los que somos más Claro, encima tú eres guionista, o sea que estás aficionados. acostumbrada justamente a la otra Por parte. eso yo sé que Entonces, la gente que no lee terror o que no lee mucho terror piensa que la literatura le va a provocar el jumpscare que le provoca una película. Y eso no puede ser, porque no ujú. tiene los mismos elementos, no hay música, etcétera. La literatura funciona de otra manera. Entonces, para poder conseguir un poco de, si no miedo, miedo de susto, porque el jumpscare no es miedo, es susto.
es mal rollo, un poco de mal rollo, Ujú. de tensión, Continuo. necesitas el resto de sentido. Si solo te quedas con lo visual, al final es una película a la que le falta la parte visual. Al menos lo veo yo así al cambio del guión audiovisual. Entonces yo la literatura la enfrento sobre todo las escenas de terror y demás desde punto de vista de otros sentidos, porque si no se me queda corto. Claro. Bueno, yo no digo nada, solamente digo que cuando lo leáis vais a pensar de otra forma en el olor a las natillas y a los pasteles, ¿vale? Solo os digo eso. Ya si alguno o alguna lo lee y quiere decir algo al respecto, siempre nos puede escribir a una de nosotros dos, pero ya veréis cómo la concepción del olor a dulce os va a cambiar. Y esto creo que es un gran Gracias. logro, Verónica. Vamos a hablar en el punto de vista de estilo, también un poco el contrapunto, porque me interesa mucho, como también eres guionista y justamente has estudiado audiovisuales. eh, Explícame un poco cuál es la dificultad de escribir una novela de este tipo, que además tiene muchísima parte, como decíamos, psicológica, con respecto, por ejemplo, a si tuvieras que escribir lo mismo un guión. Me interesa porque como no suelo tener este punto de Fíjate que vista. yo creo que es más complicado al revés. Es más complicado pasar de literatura a guión, porque en guión eliminas todo eso. Todo lo que no se ve y no se oye, en el guión no importa. No me importa lo que piensa el personaje, no me importa lo que hizo ayer, lo que va a hacer mañana, lo que le han contado, me importa lo que se ve. Y en literatura yo puedo hacer todo eso que en cine no puedo, que es meterme en la cabeza y contarte lo que está pensando, qué le pasó cuando era pequeña, todo esto. Entonces, yo creo que más que dificultad son herramientas diferentes. Eh, en la literatura tengo opción de hacer metáforas, de hablar de pensamientos y, y de líneas temporales, digamos, distintas. Y en guión me tengo que quedar con la escena en la que estoy, lo que se ve, lo que se oye y ya está. Si no, tienes que tirar de una voz en off que te cuenta o un guión, y al Claro, final eso se nota como un poco forzado. sí, que sería como el equivalente Exacto, al exacto. Te el tengo que contar infodoc, todo ¿no? esto porque no te lo estoy Ujú. enseñando. La literatura te No lo te lo estoy cuento, te enseñando lo puedo exactamente. contar. Bueno, un último punto del libro, me gustaría saber, como, bueno, ha habido, el Ujú. libro salió en 2020, como decíamos antes, ganó el premio Ripley, pero ahora se ha enfrentado a una nueva corrección para ser reeditado. Hay muchas cosas que hayas dicho, porque claro, en 2 años un escritor cambia mucho y volverte a enfrentar a un texto tiene que ser extremadamente duro porque me imagino que quieres cambiarlo todo. Entonces, ¿hay alguna escena que nos puedas contar o algo que hayas dicho, no, esto tengo que cambiarlo Sí, realmente? es verdad que cada vez que lees algo que escribiste antes, cuando pasa el tiempo, dices, esto lo podría hacer de otra manera. Y también tengo que decir que en Literab, que Mary es muy Mary. con su corrección. Y hemos tenido también veteo y demás, o sea, opiniones que también ayudan a ver. Y una cosa que sí teníamos casi clara las dos desde el principio era que la aparición de Sunday tenía que ser anterior. Eh, Creíamos que para el peso que tiene el personaje finalmente en lo que pasa, aparecía demasiado tarde. Entonces, esa sí es una cosa que podemos contar, que sí que adelantamos la aparición del personaje. Hay algunas otras cosas que no estaban en la primera edición que están en esta, no, párrafos nuevos y otras cosas, pero ese sí que ha sido un cambio que sí teníamos claro. Sí, Más drástico. sí. Ujú, ujú, ujú. Y el final es igual, aunque no Es lo igual, sí, cuentes, el antes y final no ha cambiado. después. El final era una cosa, normalmente yo cuando escribo tengo claro cómo empieza y cómo acaba una historia, sobre todo cómo acaba. Y ese final iba a ser así. Vale. Bueno, pues eso, como decíamos, ¿quién cuidará de ti? Vamos a hablar un poco de la portada y luego pasaremos a otras cosas externas. Cuéntanos un poco, a ver si... No, Claro, es que la tengo en el móvil, no la puedo enseñar, pero es una... Claro, es que como todavía no tenemos el físico, es que no podemos enseñar ni el libro.
pero mientras se me cuentas un poco cómo ha sido la creación de la portada, lo busco Vale. y ahora lo Pues enseño. la portada es de Libertad Delgado, que dando un poco la línea de la Ujú, que habíamos hecho la primera edición para Triskel, así con este monstruo figura hecho de ramas y demás, eh, tiene bastantes símbolos de la historia que alguien que haya leído la novela ya se puede ir dando cuenta, porque esta es una figura que va a aparecer recurrente en Paramelia, algo así. Y hay pequeños símbolos, por ejemplo, el lazo amarillo es importante. ujú. Ya, la estoy sacando, ¿eh? Os la enseño ahora mismo. Os enseño la publicación, no sé si se verá, que hizo Literap por Twitter, cuando Sí, yo creo que desveló, se sí. ve, ¿no? Sí, pues ahí está, ¿no? Es como unas ramas, un árbol, y luego en el centro de lo que iría el cerebro está el nombre de la autora y el título está en el lazo amarillo, ¿no? Que es muy bonito, Muy simbólico el lazo sinceramente. amarillo, un poco como asfixiándola, ¿no? Sí, y cuando la Ujú, gente lea ujú. la novela ya intuirá por qué. Bueno, que de hecho quería haber, ahora cuando me has dicho lo del lazo amarillo y tal, quería haber comentado una escena bastante fuerte cuando estábamos hablando de Doña Petra, que es la escena traumática, sale al principio, no estamos desvelando nada, pero esa escena de traumática en la estación de tren, ¿no? Con que la tira a su propia hija cuando es pequeña a la vía del tren, ¿no? Para que veáis hasta el punto de que está descrita como un monstruo realmente esta Hay doña sentimiento Petra. maternal, Eh, ¿no? Por parte de la hija es como mi propia madre sé que no me quiere. exacto. Por eso me he acordado ahora, hablando de lo del lazo y todo, me he acordado de esta escena que la quería haber comentado antes, pero se me había pasado. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más sobre el libro antes que te haga un poco más un par de preguntas como Pues más nada, externas. simplemente eso que comentabas también con Mary, que estaba basada en una experiencia real, pero que tranquilidad, que mi madre está bien. Y, y que un poco la idea de escribir la historia era con toda la pandemia y demás, que nos dimos cuenta de que hay mucha gente que está pasando de los 80 cada vez más y población envejecida en España y, y algún día nos va a tener que cuidar a alguien. Creo que es hora de Ujú. plantearse esa imposición social de que siempre sean las hijas a las que les toque pasar por eso y un poco quitar el mito del sacrificio y la abnegación como algo a lo que aspirar, como perderte Ujú, para cuidar a otros como si fuera totalmente. algo a lo que aspirar, ¿sabes? Sí, la verdad es que ese es el mensaje y es muy bonito porque eso es lo que da más miedo, ¿no? Justamente que es lo que está en el título, ¿no? Todos, ¿Quién cuidará de ti? suerte llegamos a Y esto viejos, que nos tendremos que hacer esa parte. sí, yo creo que esto es lo que nos deja peor sabor de boca porque es una realidad a la que por fortuna no solemos pensar todos los días en ello, pero sí que es un libro que es duro desde este punto de vista, que te hace pararte a pensar al menos todo el tiempo en que tardes en leértelo en Sí. esto, ¿no? Y que nunca sabes lo que te va a pasar, ¿no? Si vas a tener una enfermedad o algo cuando seas mayor. Bueno, pues os invito realmente a leerlo, es un libro precioso. Te hago un par de preguntas más solo. Por un lado, proyectos. ¿Tienes algo que nos puedas desvelar, que vayas a sacar o que estés Sí, a ver qué trabajando puedo en? contar. Sé que hay un par de antologías que saldrán este año, en las que participo yo con escritores bastante conocidos del terror, escritoras. Ujú. Eh, y sí que estoy trabajando en un proyecto, este sí es verdad que te puedo contar poco porque está empezando y aparte he prometido que no puedo contar. Sí, Vale. ¿Novela? estoy trabajando en una Vale. novela, un proyecto bastante importante, vamos a decirlo así. Y si todo va bien, pues a finales de este año estará ya disponible. Uh, Sí, deseando. Siempre oscuro, en mi, ¿verdad? en mi
Como nos gusta en este canal. Me he metido en un jardín importante con esto porque no me gusta repetir el mismo tipo de historia. Entonces siempre intento dar una vuelta, aunque sea de estructura o de tipo de personaje o lo que sea, me he metido en un jardín importante. Y digamos que esta es un poco la novela homenaje para mí a lo que la literatura de terror ha significado para mí. Qué guay, me emociona. Tengo ganas ya de... Qué bien. Quizás para Sí, seguro. 2024 te invitamos de nuevo con el nuevo libro. Vale, y lo último, que es una de las cosas que me gusta mucho y me da un poco de miedo siempre porque no vaya a ser que me subas la pila, son Me las pasa igual. recomendaciones. ¿Vale? Entonces, solamente te pido una cosa, tienen que ser 3 libros, da igual, la época, lo que sea, y al menos uno tiene que ser de terror. Si son los 3, de puta madre. Si solamente es uno, pues nada. Pues el otro día bueno, hace ya tiempo que escuché el programa de Marina y vi que recomendaba a Shirley Jackson, Ujú. entonces no lo voy a recomendar yo, pero apoyo a Marina y que todo el mundo lea a Shirley Jackson. Una sola- Sí, Gemma Solsona también pasó por aquí, también recomendó a Shirley Jackson. Es Y una creo que autora Isabel del Río sí, también, si sí, la somos descubres amantes de cuando eres Shirley. adulta porque nunca te la enseñan en el colegio ni en la universidad y hace Ujú, falta que todo el mundo lea a total. Shirley Jackson. Y como me dices tres, Ujú, pues voy a recomendar uno que es un clásico, pero es mi clásico, que es Drácula. Es para mí la mejor ujú. novela de terror escrita hasta el momento. De hecho, todas las revisiones que se han hecho, O de amor, dependiendo de cómo se ha habido mire. tantas cosas desde las que se ha Está mirado liga. y donde ha llegado el mito del vampiro gracias a solo un personaje que no aparece en la novela, de hecho, solo se habla de él. De un autor que jamás Totalmente. estuvo en Transilvania, hasta el punto de que la gente mezcle la figura de Blas Tepe histórica con ese mito, me Ujú. parece a lo máximo que puede aspirar un escritor. Totalmente. En cuanto a Sí, éxito de memoria, ¿no? Porque lo mismo la gente a lo mejor no siquiera sabe el nombre de Bram Stoker, no se ha leído el libro, pero sabe que Transilvania está ligado con esto solamente porque exactamente. él le dio la Es gana. como, yo creo que ni en sus sueños más salvajes Mm. planeó que fuera así. Y luego, aparte, pues narrativamente y como lenguaje y demás, es de mucha calidad. Y yo tengo un vicio que es comprarme ediciones de Drácula a todos los sitios a los que voy. Y tengo muchas, compro yo que me regalan. Más de 10, ¿Cuántas? menos de 30. Que se suele decir más de 10 menos de 50. Porque al final tengo que pensar en mi espacio, pero bueno, sí. Ay, Ya, por aquí ya. tengo tres, por aquí. Además, lenguas que yo sé que no voy a leerme nunca porque no las hablo, pero... eh, eh, Pero son bonitos. y luego, pues ya de autoras más contemporáneas de terror, por ejemplo, hace poco que el año pasado descubrimos en el club de lectura en el que yo estoy con Hijas de las Sombras, que le llamamos autoras de terror, descubrimos a Laila Martínez con Carcoma. Para mí y para Ujú. todas las que estábamos en el club fue un descubrimiento porque es una novela cortita, pero directa al grano, ¿eh? Eh, y además una muestra de cómo el terror no es simplemente literatura de divertimento, que puede ser, y yo defiendo la literatura de evasión completamente, leer para olvidarte del mundo, pero cómo el terror se puede utilizar para reflexionar sobre mensajes muy profundos, como la diferencia de clases en este Ujú. caso, y la pobreza y los pueblos y todo lo que conlleva seguir en un pueblo. Y, y ese libro nos gustó mucho y a mí particularmente me gustó mucho. Te interrumpo porque nos preguntan por aquí cuál es Se, el club de lectura. Te lo has dicho, pero se llama me he Hijas olvidado ya y de así lo las escribo. Sombras. Estamos en Goodreads y lo que hacemos es que leemos un libro de terror de una autora al mes, de escritoras de terror de cualquier época, vamos votando. Hijas de las Sombras, eso es, sí. Y vamos comentándolo, a veces si podemos hablamos con la autora de la novela. Y este fue uno de los que leímos el año pasado, de hecho tuvimos un encuentro con Laila y fue súper interesante. Y el otro libro,
Pues el podcast de Ánimo Valiente, que es quien lo ha escrito, pues únete Sí, si claro. quieres, ¿no? Te invitamos, bueno, a que te puedas unir completamente. Si no, lo que no conocéis, Goodreads es un lugar donde se ponen comentarios y reseñas sobre libros. Hay una Que gran base de datos de libros. sí, Creo que está es en inglés, pero vamos, americano, entra ¿no? De en el grupo, origen. busca el nombre Ujú, de, y si no en mi está en alguna parte, y vamos exacto. avisando en Twitter cuando empezamos lectura. Ahora que hemos terminado abril, terminamos lectura, empezaremos en mayo la nueva, votaremos, y así llevamos puesta el segundo año. Así que. Exacto. Y otro libro que me gusta recomendar también, porque para mí también fue un descubrimiento, que lo leí en el club de lectura de Dentro del Monolito, Mandíbula, de Ujú, Mónica, ujú. que me flipó. Maravilloso. No había leído a Mónica antes, creo que escogí el mejor libro para empezar a leerla. Aparte de lo Totalmente. cruel y lo violento que es dentro del tema que toca, me parece una autora valiente en el sentido de cómo utiliza el lenguaje, porque no es nada común la estructura que tiene esa novela. Y es súper poético porque ella tiene una forma de escribir muy Me encantó. O poética, sea, además, ¿no? puede Muy, parecer, a lo muy... mejor, hay un riesgo a que parezca excesivamente pedante, puede ser. Pero para mí Para mí tampoco. no es A mí así, tampoco. De pero hecho, el ensayo que hay dentro de la novela que realiza una de las protagonistas de las adolescentes es una pasada. Cómo cambia de registro, depende de quién hable, y lo que tú decías, el lenguaje de prosa poética que tiene, me flipó esa novela. mm, sí, es un libro, la verdad es que es un libro para amantes realmente de literatura y yo los recomiendo también para gente que tiene un background literario y que, porque es un libro que es complejo desde el punto de vista de estilo y está plagado de Sí. referencias a la literatura de terror, que eso es lo que más, de hecho un capítulo es entero un ensayo literario sobre la literatura de terror. Es fascinante. De hecho, bueno, aprovecho, no solo hablar de mí, pero aprovecho para contar una Claro. anécdota, si me permites, porque es que justamente este podcast, A Grito Pelado, empezó gracias a la lectura de Mandíbula. Yo leí Mandíbula porque estaba en un grupo de lectura hace como 2 años y pico, un grupo de lectura que era un Ujú. poco más tirando para realista, pero quería, además de leer lo que siempre leo, quería unirme con gente que leyera otra cosa para abrir los horizontes, que era el grupo de lectura Miradas Lectoras. Y entonces propuso otra persona este libro, yo ya quería leerlo hace tiempo, lo leí y al final resultó que a la única que le gustó el libro fue a mí. Entonces tuve que, durante la charla, no estaban todas las chicas y como que al fin, hablé la última y fui como, Ujú. porque lo hacíamos como en Teams, entonces fui como la defensora del libro y le tuve que explicar a todas de qué iba realmente el libro. Entonces hice como una disertación así y entonces las chicas me dijeron, uy, qué bien lo has explicado, por qué no haces algo de esto, no? ¿Por qué no? Y entonces mi primer episodio de la primera temporada de A Grito Pelao es sobre mandíbula. Yo le mandé unas preguntas a Mónica por email y es una disertación, digamos, del libro con insertadas las preguntas que yo le hice a Mónica. O sea que así Guay, salió qué A Grito guay. Pelado, Pues de sí, hecho. la verdad es que la has explicado bien. Es Sí, como sí. un libro para los que aman el terror y ya vienen de los creepypasta y todo esto, que lo va Exacto, leyendo y es como, sí, exacto. sí, las referencias, todo es, hay muchísimos símbolos, mucha, es una novela corta, pero en la que hay que pararse mucho. Sí. Sí, sí, y releer, ¿eh? Y releer. Bueno, me gusta, porque las he leído las tres, así que no me has engrosado a la pila, y son referencias buenísimas. Bueno, pues esto va llegando a su fin. Verónica, no sé si quieres añadir algo más. Yo simplemente decirte que ha sido un placer tenerte aquí, fue un placer ponerte carne en Murcia y espero que también nos volvamos a ver pronto en alguna otra feria literaria o en algún otro festival. Pues Te nada, dejo que muchas gracias añadas por lo que quieras. invitarme. Fue un placer la mesa que tuvimos en el Terramuno, lo pasamos genial en la mesa y después de la mesa. Y antes. Y claro, sí, espero que nos veamos, coincidamos en cualquiera de las cosas que montamos en algún sitio de España. No sé qué será lo siguiente, la Feria de Madrid.
Pues Bueno, yo voy al es muy Hispacom, probable que nos eso veamos. Así seguro. que nos veremos por allí Sí, y en lo sí, que sí. surja, ya sabes que lo que necesitéis, yo a todo lo que sea apoyar el terror me apunto. Igualmente, yo lo mismo, lo que quieras, aquí estamos. Bueno, recordaros que estamos hablando con Verónica Cervilla, que ya hemos terminado, y que el libro ¿Quién cuida de ti? Sale en preventa a partir del lunes en la editorial Literap. Así que corred todos a partir del lunes a reservar un ejemplar. Verónica, muchísimas gracias, que tengas buena tarde, buen concierto y Muchas nos vemos gracias a ti. prontito, cariño. Hasta luego. Adiós.